Bueno, buenas noches a todos, queridos Yarders. Aquí estamos, una noche más en la Voz del Yarder, vuestro espacio, donde cada semanita, pues eso, procuramos traer aquí y analizar un partido a la semana, un partido semanal, con las claves. Generalmente veréis aquí a quien tengo ahora, que ahora procederemos, aunque creo que para muchos de vosotros no hará falta, procederemos a su presentación, al gran Marco Álvarez. Pero cada semanita estamos aquí con Ángelo, el coach, que nos acompaña y nos destripa pues ese partido, ¿no? Para que tengamos claves del equipo, sepamos qué ha ocurrido y vayamos conociendo un poquito más los entresijos de la NFL. Hoy nuestro estimado coach habitual, Ángelo Betese, por temas laborales no ha podido estar con nosotros y como teníamos programado el partido San Francisco, para analizar el partido San Francisco Bengals, Cincinnati Bengals, pues mi cabeza ha hecho clac esta mañanita y he dicho, el gran Marco Álvarez, ¿quién conoce mejor a los San Francisco 49ers y quién de la comunidad NFL España tiene tanto fundamento técnico y táctico? Mi gran Marco Álvarez. Marco Álvarez, de John Marco en Twitter, artífice de NFL en estado puro. Yo creo que no merece mucha más presentación. Buenas noches, campeón. Muy buenas noches, Luis. Muchísimas gracias. Yo ya no tengo nada que decir. Con todo lo que has comentado, está la presentación más que lanzada. Es que es verdad, Marco. Yo sí, ya sabes que yo no soy persona muy normal y te tengo una gran admiración por todo lo que aportas semanalmente. Gran admiración, tanto como persona que para mí ese es el fundamento más importante y después viene todo el resto, como persona y como profesional de todo lo que estás aportando a esta NFL. Y como dice mi hashtag habitual, todos sumamos NFL, sí que me encanta, que lo tengo clarísimo. Estás ahí peleando y por eso somos uno de esos 8 equipos, ¿no? Uno de esos 8 destinos, uno de esos 8 destinos que la NFL ha dicho, uy, por ahí se cuecen cosas. Así es como los playoffs, que esperemos que estos se metan, ¿no, Luis? Pues España se ha metido ahí y es una noticia muy valiosa para los que estamos metidos mucho en este tema, pero oye, también para el aficionado, ¿no? En el día a día puede que no lo note, pero a la larga, ojo. Eso es un paso espectacular y yo no tengo duda que, Marco, como te estaba diciendo ahora, todos los años que llevas aportando ese contenido para que la gente se enganche, pues eres tal. Pero para que no le conozca, que bueno, hablamos en hipotético, señores, aquí, déjame saludar un poquito porque tenemos gente que a los que ahora les aprecio cantidad y que siempre están aquí. Señor Rosa CR, buenas noches, Yarders. El Guti 76, hombre, mi estimado Guti, este es uno de Pittsburgh Steelers, un tío muy majo. Buenas noches. Cavillédula, también un habitual. Fran Ragnarsson, otro habitual. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy estoy súper bien acompañado. No sé, se me ve en la cara, ¿verdad? Estoy contento. ¿Sabes? Cuando te regalan algo y que te hace ilusión, pues hoy tener a Marco es un poco como esto. Bituco, hombre, gran Bituco aquí, grande Marco, por supuesto, claro que sí. Meriller, pijama de gala hoy para ver a dos cracks. Aquí el señor es el crack, de verdad. Hoy vamos a escucharle y tendréis el placer. Hoy voy a callarme bastante, aunque sabéis que me cuesta, pero voy a intentar estar callado para que él le escuchéis mucho, ¿no? Gerard del Piero. Pensé que era Kyle Shanahan, pues sí que tiene un aire, lo iba a decir, porque incluso el estilo de cómo se pone la gorra y todo es muy Shanahan, ¿eh? Yo soy más más del sur ahí. Y estas son de pala grande, que son las de Kyle. Son las de Kyle, totalmente. Tienes toda la razón, Gerard del Piero, totalmente. Parece un Shanahan ahí. Alberto Herrera, Mineros al Tren, Jaco Jajacán, hombre, otro habitual. Buenas noches. Oye, muchas gracias. Ya iremos viendo y saludando. Pero vuelvo a reiterar, para el que no le conozca, que yo creo que eso es imposible en esta comunidad. Aquí tenemos a De John Marco, ¿no? De John Marco en Twitter, Marco Álvarez, su nombre. Cuéntanos, De John, yo quiero saber, vale, él es artífice también con Rubén Ibeas de NFL en estado puro. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, con qué asiduidad, qué contenidos aportáis semanalmente para el que se está sumando. Porque también, tengo que decírtelo, tenemos gente que semanalmente se suma a la comunidad y se va enganchando. Y bueno, esto es bueno que sepan dónde está el buen contenido, ¿no? Siempre, siempre. De hecho, yo creo que hay dos momentos claves, ¿no? Uno es en verano, en septiembre, cuando empieza la liga, siempre lo nuevo llama un poco la atención. Y, por supuesto, luego tenemos el fin de semana de la Super Bowl, que prácticamente el 50% de la gente nueva
se incorpora ese fin de semana. Pero es cierto, ¿no? Lo que dices, Luis, que luego a lo largo del año pues siempre vas aplicando personas nuevas que se van enganchando pues por motivos varios. Exacto. Y como tú bien dices, pues estoy ahí con Rubén Ibeas en NFL en estado puro, que bueno, desde hace muchísimos años, ¿no? Yo esto lo fundé en el año 2000, imagínate, Luis, en aquel momento era una página web de pues, más arcaicas que os podáis encontrar hoy día en la red, ya no es posible acceder a ella, yo tengo el archivo. Pero por eso he incidido en que esos 8 destinos en los que estamos y que España es uno de ellos para la NFL, tienes mucho que ver. Rubén, Marco, llevas años muchos. Dejándote la piel y el resultado está ahí, yo no tengo duda. O sea, que cuéntales. Así es. Y bueno, después de muchos años colaborando con NFL Hispano, con Café Lombardi, muchísimos proyectos que han ido surgiendo en la NFL, pues con Rubén Ibeas, que ya lo conocía yo de muchísimos proyectos, también en AS NFL, pues intentamos enfocar el proyecto de NFL en estado puro, pero a nivel de podcast. Y ahí nos podéis encontrar en iVoox, que es nuestra plataforma, o sea vía iOS o vía Android, pues nos encontráis en un programa que básicamente lo que intentamos es analizar el deporte, el juego, siempre desde una perspectiva, ya conocéis a Rubén, pues táctica, ¿no? E intentamos meternos siempre un poco en los entresijos de los partidos, un poco lo que tú haces, ¿no? Con el coach Angelo, que hoy vamos a intentar ser un buen suplente, Luis, que el suplente es una posición muy importante en la NFL. Eres titular absoluto, macho, te lo aseguro que eres de roster titular. Claro, pero se nota porque os he visto y Angelo como coach, pues siempre tiene una visión que, digamos, entre comillas, analista, que bueno, somos al final un poco amateur, ¿no? Pero lo vemos de otra manera y sobre todo lo explicamos de otra manera. Cuando escuchas a un coach, lo escuchas de otra forma. Totalmente. Y ahí, como digo, en iVoox, pues nos encontráis en un programa que tenéis los lunes el postpartido, analizamos toda la jornada, los jueves tenemos, o miércoles, la previa, con Rubén siempre en esos 2 programas y conmigo. Y luego tenemos programa de fantasy con Ángel García, que llevamos ya también varios años en ello. Y bueno, ahora todavía estamos con el programa de fútbol nacional con Dani Urbano en stand-by, pero bueno, tenemos, por ejemplo, este fin de semana un partido muy importante. Y bueno, ya hablaré con Dani por si se incorpora esta semana o bueno, ya lo tendréis en el futuro cuando empiece ya la liga, que ahora lo que tenemos es Copa. Y luego, por supuesto, en Twitter, pues estamos ahí siempre con la cuenta, ahí la tenéis, de Ion Marco es la mía, la de Rubén Ibeas no hace falta tampoco que os la diga. Y, por supuesto, de este proyecto, pues nacieron esos libros de lecciones de fútbol americano. Ahí quiero llegar yo, ya sabéis, ahora a través de iVoox, a través de sus perfiles, tanto de Ion Marco en Twitter, que veis aquí, como en estado puro, pues también el perfil pues más empresarial, más corporativo de la marca. Y ahí habéis oído todos los contenidos. Y eso es semanal, señores. O sea, como se dice en la NFL, eso es segundo y tercer nivel. Segundo y tercero, eso no es primer nivel, señores. Eso es segundo y tercer nivel. O sea que súmanse ahí y van a aprender, vais a aprender, pero de la hostia que se dice. Por la noche lo puedo decir. A partir de ahí, de todo este contenido, todas estas cositas buenas que hacen, surgen proyectos para llevar al escrito. Y eso quiero que nos cuentes, porque estamos en buenas épocas, chicos. A tomar buena nota, que os van a explicar. Estamos en buenas épocas para hacerse regalitos. Y aquí tenéis algo importante. Escucharlo. Nosotros que nunca nos aburrimos de la NFL. Luis, nos pasa como vosotros en 100 yardas, que estáis 12 meses al año. Nosotros, cuando ya se acaban los partidos, pues ¿qué hacemos? Pues nos dedicamos vamos a escribir un libro. Y así surge la idea de lecciones de fútbol americano, que bueno, en realidad fue un proyecto de acumulación de contenido creado a lo largo de los años, que hizo Rubén en la web de ASNFL con Mariano Tobar. Y bueno, le dimos forma y lo sacamos. Todos los años que lleváis, todo el contenido que tenéis, claro. Sin mucha esperanza por parte de Rubén, yo le convencí mucho, yo tenía en mente la idea de que iba a ser un proyecto que iba a salir bien, porque Lecciones de Fútbol Americano, para el que no lo conozca, explica los fundamentos tácticos de todas las posiciones del juego. Entonces es un manual, como siempre decimos nosotros, fundamental para entender más el juego, porque vemos lo que hace un quarterback, pero no sabemos por qué lo hace. No sabemos de dónde vienen las jugadas que hacen los linebackers, por ejemplo, o todos los movimientos de la línea ofensiva que llevan una coordinación. Por eso siempre se habla de qué grupo de línea ofensiva está jugando mejor, no tanto como qué jugador individual, qué center está teniendo mejor temporada. Depende mucho de ellos. Y eso es lo que cuenta. Ese primer libro de Lecciones de Fútbol Americano salió en el verano de 2017 y la verdad es que al final acabó siendo una revolución, Luis, porque prácticamente cada día
nos enseña gente que se ha comprado el libro nuevo, porque lo que yo le comentaba a Rubén, siempre va a haber aficionados nuevos y la puerta de entrada por esa vía, por la vía de libros, es la de Me consta, Marco, porque a mí, por ejemplo, que estamos, ya te digo, nuestro tipo de target es un target, pues bueno, que se quiere iniciar en esto del fútbol americano, somos una buena puerta de atracción, creo que por la forma de que tenemos enfocado todo, somos una buena puerta de atracción, y yo constante no hay semana en que no me pregunten, oye, ¿qué puedo comprarme o qué libro y qué historia para dar un pasito más, ¿no? A nivel de conocimientos y tal. Y yo siempre pongo el de lecciones de fútbol americano. Así que no sé qué culpable seré o parte de culpa tendré de los de Ito, pero yo voy diciéndolo, por ahí va. O sea, claro, además cuenta. va al target que tú comentas, ¿no? De aficionado nuevo que necesita, pues, o que quiere aprender algo más, porque en realidad no es un libro que yo no se lo recomiendo, por ejemplo, a alguien que no ha visto ningún partido. Claro. Ya te tiene que estar el gusanillo dentro. Claro. Y entonces, ahí. Y luego, pues la continuación, que fue el Más Lecciones de Fútbol Americano, que salió en el verano de 2019, hace ya un par de años, como va pasando el tiempo, pues lo que intenta es poner todo lo que marca ese primer libro en el contexto de los equipos de la NFL. Entonces, los capítulos que recorren el libro pues se centran en diferentes entrenadores que están, la mayoría, todavía muy de moda en la NFL y en esos sistemas. Entonces, si ya más o menos entendéis por qué un linebacker hace esto, un corner hace esto y un defensive line hace lo otro, pues ahora os explicamos, o es lo que intentamos, cómo trabajan los 11 jugadores de esa defensa y al contrario, los quarterbacks, los running backs y los wide receivers junto con la línea. Entonces, el libro de Más Lecciones es, yo creo que más ameno de leer porque da más ejemplos de lo que estamos viendo en el día a día. Da gusto, por ejemplo, leer el capítulo de Belichick y luego te ves un partido de los Patriots y de esa defensa, mientras que el otro, digamos que es más técnico y se centra en las posiciones más que en los nombres. Es genial, genial. Mira, por ejemplo, aquí tenemos y saludo, vale, sigo saludando a Jacacán, que nos dice buenas noches, es un habitual. Me pregunta dónde está Ángelo. Ángelo, ya hemos explicado al principio, ya ha tenido un tema profesional y vamos, el mejor suplente para el partido que hoy tenemos aquí. Suplente no, cuidado, que he dicho antes que es el roster titular, pero el mejor candidato a poder suplirle en este momento es el gran Marco Álvarez, Jacacán, así que por eso hoy nos acompaña y vamos a aprender muchísimo con él. Tengo también aquí que saludo y doy la bienvenida a Dolph Fisio. Dolph Fisio, por ejemplo, mira, nos está diciendo, acabo de conocer el fútbol americano y aunque aún se me escapan algunas cosas, me he enamorado de este deporte. Pues fíjate lo que te estaba contando de yo, Marco Álvarez. El libro que te estaba explicando te va a ir fantástico, de verdad, Dolph Fisio, si quieres dar ese saltito más y que todavía cojas más mono del que ya tienes, que estoy convencido que lo tienes, ¿no? No, el que me preguntaba por Ángelo era Humanelux, perdón, Humanelux, acá saludaba, Humanelux, otro habitual, pues esto, Humanelux, ahí te lo he explicado. David, otro crack, pues tiene el American Screen Sports, ¿sabes? Que llevan también esa red, ahora está en México con su mujer, que es de allí, pasando unos días, otro habitual por aquí. Mira, nos dice Dolficio, gracias. Espero que lo disfrutes y de verdad, si de verás cómo darás ese acertico y Aidetá, otro crack que tenemos aquí siempre. Este no se pierde una, es que saludaría a todos, pero creo que lo que nos interesa a todos, sobre todo, es escuchar a De Jong. Yo creo que con lo que nos ha explicado, esos libros, ¿dónde los pueden encontrar, De Jong? Ya para culminar, esos están en Amazon, Luis. Están en Amazon. Más fácil, Amazon, señores. Lecciones de fútbol americano y Más Lecciones de fútbol americano. Vale. Fácil, lecciones de fútbol americano y el otro es Más lecciones de fútbol americano. Más fácil imposible. Ya nos dice Dolficio que me lo voy a pillar. Perfecto. De eso se trata. Ya verás cómo cuando nos vayamos viendo en estos directos nos irás comentando. Gracias por la recomendación y nada, chicos, pues ya sabéis, ahí tenéis a De Jong Marco. Si no le seguís en Twitter, ya podéis ir directamente a ese @ que veis ahí y seguirle porque es una auténtica delicia, de verdad, lo que comenta y sobre todo, como he dicho antes, el cómo lo hace, ¿vale? Las formas para mí también son muy importantes. Chicos, mira, Guti nos dice, lecciones de fútbol americano lo he leído 3 veces y cada vez aprendo algo. ¡Qué grande! Es muy cierto, Luis, porque además es un libro que nosotros recomendamos leerlo y viendo algún partido. Te centras en un capítulo, en una posición en concreto y te fijas en esa posición en el partido. El otro es casi
no es una novela, pero es un libro que te pones ahora que llega el invierno, el frío y demás, y te echas un ratito en la butaca y lo disfrutas. El otro es más para estar pues pendiente, ¿no? Leo un poco, paro, veo el vídeo, vuelvo a repasar. Por eso decimos que es un manual, realmente, el primero. Qué bueno. Qué bueno, y Frank Ragnarsson nos lo dice, mira, también, me encantan los dos libros, Marco, sobre todo el de Más lecciones. Bueno, o sea que estás ahí en boga. Por eso os lo digo, este señor es roster titular allá donde vaya, en la comunidad NFL España, es un máximo, y hay un tema que no lo hemos buscado, pero que si sois amantes de la numerología, ahora me vais a entender. Hoy es nuestro programa número 10. El 10, por norma general, es el dorsal de las estrellas. Y casualmente, por cosas que han ocurrido, tenemos aquí a De Jong. O sea, De Jong, el que le gusta la numerología dirá, esto no es casualidad. O sea que... Y ya sabéis el número de nuestro quarterback, Luis. El número de nuestro quarterback. O sea, fíjate que podemos enlazar aquí muchas cosas. Ha ocurrido y esto no es casualidad. Así que ese 10 está clarísimo por qué es. Tenías que estar aquí tú en el día 10 de La Voz del Yarder. Chicos, venga, yo quiero aprender, porque yo con De Jong aprendo, y como sabéis ya los que estáis aquí, lo que solemos hacer es algo sencillo. Cogemos un partido a la semana, porque no nos da para mucho más, y ese partido a la semana pues intentamos ver las cositas que hemos visto de las dos unidades de cada equipo, ¿vale? La unidad defensiva y la unidad ofensiva, y ver un poquito qué son los pros, contras que hemos visto allí, qué sensaciones nos ha dejado, y todo esto nos ayuda a comprender el deporte y bueno, cada uno si es seguidor, pues a ir viendo si tiene posibilidades, capacidades para hacer sus composiciones, ¿no? de estado, ¿no? Así pues, sin más, De Jong escoge. ¿Qué destripamos primero? ¿A Cincinnati o a San Francisco? Sí, nosotros, por ejemplo, en NFL en estado puro, lo que hacemos es ataque de un equipo contra la defensa del otro. Y genial. Luego, Pues si me te encanta, parece así. pues me encanta, perfecto. Y te vas a sentir más cómodo porque ya es un formato que ya tienes querido y va a ayudar. Yo creo que incluso igual, si me permites, te lo voy a igual a coger para replicarlo, Yo, como a partir de ahora. presentador en mi programa, y es Rubén el que está en el puesto que estoy yo ahora, pues a mí me viene muy bien, Luis. Pues así fantástico, que lo mismo puedes comprobar que te viene bien. Pues quedo atentísimo, ya os digo, a partir de ahora, chicos, que por norma general muchas veces, y muy amablemente, como siempre, me han dicho, Luis, deja hablar al coach, coño, que queremos escucharle y entender, y Luis, que le gusta siempre liar la troca, tal, a partir de ahora hago así y te escucho. Marco. Sí, pues yo, si te parece, Luis, empezaría por el ataque de San Francisco contra la defensa de Cincinnati, ver un poco ese lado del balón. Genial. Y luego nos metemos en el otro, porque también el partido, que no sé si la gente aquí lo ha visto o si tendrá acceso a él por Game Pass, sabéis que el partido que se transmitió a nivel nacional aquí pues fue el de Buffalo y el de Tampa, vaya dos partidos, de taquicardia, los dos máximas. Ese final de Buffalo fue... Los dos en la última jugada, se decidieron, con un touchdown en la prórroga. Brutal. Y el partido de 49ers Bengals, pues primero digamos que la voz cantante lo lleva el ataque de San Francisco contra la defensa de Cincinnati, y luego el partido pues se da la vuelta, especialmente en el último cuarto, y es Cincinnati, ¿no? El que manda en ofensiva. Correcto. El partido, lo primero que ves en el ataque de 49ers contra esa defensa de Cincinnati es que San Francisco no puede establecer la carrera, Luis. Con el personal base no hay forma. Y eso lo comprueba Kyle Shanahan en el primer drive. De hecho, he estado viendo el Coach Field, que tenemos acceso en Game Pass, y Cincinnati hace una cosa clarísima en su defensa, y es que te mete el back front, Luis. En la línea defensiva te mete 3 jugadores de línea, meten al DJ Reader. Hay un tema que sí, yo cada vez que oigo un palabra, yo le llamo palabras, como nosotros, yo un poco digo aquí, intentamos estar en el primer nivel para que la gente que nos acompaña vaya entendiendo. Yo te he dicho que tú estás en segundo y tercer nivel ya de esto, ya entendéis lo que significa el fútbol americano, ¿no? Eso es la profundidad, ¿vale? En ese primer nivel, pues cuando oigo un palabra de ese tipo, me gusta que explique el coach cuando suelta alguno, para que la gente pueda entender esa palabra y cuando la vuelva a oír sepa, clac, era aquello que quería decir en ese momento. El Bear Front, que nace un poco, o lo popularizó la defensa de Chicago Bears del 85, una defensa que es prodigiosa en la NFL. Y el Bear Front, básicamente, lo que viene a referirse, Luis, son 3 jugadores
en la línea, pero en la parte interior de la línea. Es como jugar, en lugar de con 2 tackles, como jugar con 3, porque metes a uno directamente en el nose, en la cara del center, y luego metes a los otros 2 tackles pues alineados entre el guard y el tackle de la ofensiva, digamos. Entonces tienes ahí... O sea que Cincinnati 3 dijo, tíos. os esperamos. Exacto. Os esperamos. Y luego puso a Hendrickson en un lado y a Sam Hubbard en otro, que son básicamente 2 defensive ends. Entonces tenían una línea de 5 jugadores. Básicamente ese era el frente, y en todas esas jugadas, cuando San Francisco intentó ir con su carrera tradicional, con Jeff Wilson, que estuvo supliendo a Elijah Mitchell, al novato, que lo está haciendo fenomenal en su primera temporada en la NFL, pues no hubo manera. O sea, fue chocar contra un muro y Cincinnati básicamente jugó ese frente en todas las jugadas del primer cuarto. Si las veis, en todas las acciones en las que San Francisco jugó en personal base en situaciones de primer y segundo down, que Cincinnati esperaba carrera, eso es lo que hizo Cincinnati. Y luego con los 2 linebackers por detrás, pues básicamente controlaron. Y San Francisco en un inicio lo que intentó, Luis, es controlar el partido, viendo que con la carrera no iba a poder ser, pues con pases cortos. Con pases al lateral. Y eso... Fíjate que, ¿ves? Ya estoy encontrando con esto que me estás explicando, porque, claro, cada uno sentados en nuestra butaca, vuelvo a decir, nos hacemos nuestra composición. Y fíjate que ahora puedo, con tu explicación, cambiar un poco de idea, ¿no? Yo incluso saqué una conclusión de decir que no es que lo abandonáramos la carrera por abandonarla, ¿no? Sino que, claro, al no tener a nuestro Divo Samuel en un, bueno, que volvía de una lesión, yo pensé, oye, mira, se ha centrado un poco más en trabajar con el pase corto, porque Garoppolo ya sabemos cómo tiene que trabajar, no podemos pedirle mucho más, ¿vale? Pero con Jimmy y tal, con Kittel sabemos que, bueno, para la carrera es clave, ¿no? Todo ese tipo de bloqueos que hace y todo ese tema de carrera, pero le dio más protagonismo en ese aspecto. Y yo, mi lectura, pues fue un poco más eso, ¿no? Casi pensando, bueno, pues no fuerzo tanto a Divo, pero oye, con la explicación que me has dado y con esa disposición, que fíjate cómo la analizan también, cómo el partido cambia, chicos. Así que si cada uno, a mí ya me ha servido. Fijar que yo no me duele prendas ver cuando me enseñan cosas y veo que con una base, hay una base para justificar lo que estamos hablando. Oye, Cincinnati planteó muy bien, dijo, sabemos a qué sabéis jugar, os vamos a esperar y veremos si os lo desarticulamos o por lo menos lo minimizamos. Lo que tú intentas siempre es minimizar la virtud de tu oponente. Y ellos pues lo plantearon muy bien con esto que nos ha dicho Marco. Qué genial. Y además planteado y ejecutado, Luis, porque siempre la gente nos pregunta muchas veces por qué no juegan esto, por qué no juegan lo otro. Al final, cuando no ejecutas bien, normalmente siempre la gente va al plan, ¿no? No ha funcionado el plan. Muchas veces tampoco ha estado bien ejecutado. Y en este caso es lo contrario, ¿no? El plan era bueno, pero la ejecución es muy buena. Cincinnati está defendiendo muy bien la carrera, Luis. Está siendo un equipo que no es fácil correrle, y con esos 3 pues, morlacos que tenían ahí, porque DJ Reader, DJ Hill, Larry Ogunjobi, pues son 3 jugadores interiores muy buenos. Claro. Entonces, Cincinnati, digamos que puso el plan y la ejecución. Y sacó a San Francisco de lo que le gusta. Y, de hecho, si os fijáis, hay muchísimas jugadas que San Francisco corre play action en primera y 10, que eso en las últimas semanas, en esta racha que llevamos ahora, que estamos mejorando, hemos visto muchas veces que ¿por qué no hace un play action? ¿Por qué no hace un play action? Porque, bueno, porque estaba dominando con la carrera, ¿no? Lo vimos el día de Rams, el día de Jaguars, el día de Vikings. Hacerlo, ¿no? No lo necesitaba. Si hay un equipo que no abandona la carrera, realmente es San Francisco. Yo creo que Kyle Shanahan es el entrenador más centrado en ese plan, porque, por ejemplo, tenemos la imagen de los Patriots, ¿no? Hace pues, 14 días, ¿no? Que solo hicieron 3 pases, pero New England puede ir a un partido y no correr. Lo hemos visto muchas veces, incluso con el quarterback rookie este año. San Francisco no, depende mucho más de eso. Intentó, como te digo, Luis, variarlo con el juego de pase rápido a esas zonas laterales, que por supuesto pues había menos gente. Lógicamente, si metes tanta gente en la caja, pues, y sobre todo en el interior, pues empezó a buscar esas zonas. Pero sobre todo, San Francisco, cuando empieza a mover el balón, es en el segundo cuarto. El ajuste importante, ya con el partido 3-0 arriba, por el primer fallo de Cincinnati, porque Cincinnati hace muchos fallos. Hay un error en un punt, San Francisco no hace bien el drive, no ejecuta, y acaba tirando el punt y, bueno, pues hay un error y San Francisco coge el balón. Pero hay que estar ahí, ¿eh? La defensa, los equipos especiales hay que estar atento, a esos temas, ¿eh? Y tanto. Sí. De hecho, esta semana leí un artículo sobre las direcciones del Panther de Mitch Wisnowski, que cambia mucho el giro de la pelota. Lo cambia mucho y los retornadores no tienen exactamente claro por dónde le va a venir la pelota y con qué giro, y eso afecta, por supuesto. Pero bueno, no deja de ser un fallo, bien aprovechado, eso sí,
y 3 puntos que saca San Francisco, digamos, por equipos especiales. Cuando cambia el partido es en el segundo cuarto y Shanahan dice, pues, si no puedo correr, porque vio que no podía correr contra ese frente de 5 jugadores, pues voy a cambiar mi personal. Y entonces dejamos de jugar en base, Luis, y empezamos a jugar con 3 receptores en el campo. Y al tú obligar a la defensa rival a jugar en níquel, tienes que sacar uno de esos tackles por fuerza. Porque ya no puedes alinear 3 jugadores interiores de la línea cuando el rival le está poniendo 3 receptores abiertos. Claro. Y si os fijáis, si vais al vídeo, pues veis la primera carrera de Jeff Wilson de 9 yardas. Es la primera jugada del partido en la que Cincinnati no tiene ese frente de 3 tackles, Luis. Claro. Rompe una jugada de 9 yardas. La siguiente jugada, 12 yardas. Y es el primer drive en el que verdaderamente San Francisco mueve la pelota por tierra y saca a Cincinnati de lo que estaba jugando. Y de hecho, si os vais al número de snaps, pues diréis, ¿por qué en este partido Juszczyk ha aparecido menos? Porque realmente apareció menos. Claro. Porque no estaba en el campo, porque su presencia hacía que Cincinnati jugase el frente que le estaba perjudicando más a 49ers. Claro. Entonces, el que tuvo más protagonismo, ¿quién fue? Jawan Jennings, el receptor número 3, que normalmente es un jugador pues, de un rol muy pequeño, porque San Francisco es el equipo que más juega personal base en la liga. Personal base, pues nos referimos siempre o 21 con 2 running backs y un tight end y los 2 wide receivers, o bien 12 con un running back y 2 tight ends con 2 wide receivers. San Francisco es el equipo que más juega ese personal de la liga, con diferencia además. Sí, personal pesado, Pues en este partido, no. En este partido nos fuimos al 11 con Jawan Jennings, con Ayuk y con Samuel. Lo que pasa es que San Francisco le mete un guiño extra, Luis, que es Deebo Samuel. Deebo Samuel es wide receiver en el depth chart. Para las defensas es wide receiver, lógicamente, pero te lo ponen de running back. Exacto. Y Jeff Wilson, el running back, es el fullback. Entonces, en realidad, para San Francisco es personal 21. Sigue siendo 2 running backs, Samuel y Wilson, pero ya no tienes los 3 tíos ahí en el medio de la defensa. Y así llega el touchdown de Deebo Samuel, si lo veis. Es una jugada que están en shotgun, que hay motion, como siempre hace San Francisco, casi en el 80% de las jugadas. Y Cincinnati no tiene ese frente de 5 hombres en la línea, tiene el de 4. Y luego, pues, la buena estructura de la jugada, con el tackle destrozando al defensor que tiene en campo abierto, y un error de Jesse Bates en el placaje, pues hacen el primer touchdown del partido para 49ers 10-0, con un ajuste táctico que es fundamental hasta ese momento en el partido. Déjame un momentito, porque necesito de verdad, yo ahora mismo cogería, bueno, ahora mismo no, cojo y te aplaudo, Marco, te aplaudo de verdad porque oye, me has, de verdad, a ver, no es que tuviera tampoco una visión absolutamente radical fuera, pero he podido comprender muchas cositas de cómo en un momento, y eso también hay que ponérselo en la balanza de Kyle Shanahan, de Shanahan, esa capacidad de ajustar rápidamente muy en rápido, un partido, ¿vale? Porque ajustó muy rápido, no es aquello que dices, oye, este equipo se ha empeñado en algo, le ves que no progresa, pero bueno, dices, venga, viene el halftime y los ajustes típicos de la media parte y ya ves que los han hecho. No, Kyle Shanahan, por todo lo que nos acaba de explicar Rubén, todo eso que ve que tiene la disposición defensiva de Cincinnati, mueve todo el tipo de personal que él tiene y consigue establecer pues, un juego que le da viabilidad, ¿no? Y yo creo que ha sido muy, muy, muy didáctico, chicos, si a alguien le ha quedado alguna duda, pero creo que esa batalla que se suele generar en los equipos, cada uno con su adversario, y mover las piezas tácticamente, vemos que Kyle Shanahan en esa... Bueno, para empezar, Cincinnati lo dispone de narices, sabiendo que por ahí vamos a intentar ir. Y Kyle Shanahan, pues cómo tiene la capacidad de darle ese giro. Rubén, muchas gracias, porque Marco, para mí ha sido muy gráfico y el entendimiento me ha ido más allá de lo que tenía, ¿vale? De lo que tenía. Pues todo esto ahí, pues, después de una revisión del partido, Luis. Esto es para nosotros como aficionados, digamos, es imposible verlo en directo y ya, si ya desde por sí están los colores de por medio, es más difícil centrarte. Bueno. Y te aseguro que esto yo no lo vi en directo. A mí me pasa que cuando veo un partido en directo y más de los Niners, es que no veo nada, solo veo el resultado de la jugada. Lo necesito ver después, que luego me suele cambiar un poco el temple de cómo lo he visto inicialmente, pero evidentemente es imposible tener esa capacidad de análisis. Y fíjate, yo que por todo el trabajo que tengo y como aficionado también, pues veo esto como puedo, pues no me había dado para ver este movimiento y me quedé con mi
con mi solución? Bueno, con Divo, que lo solemos tener, pues, que acaba de venir, lesionado, hemos optado más por poner en práctica pues este tipo de juego también, aseadito para nuestro Jimmy G y tal. Pero ostras, tú me has bajado mucho más el terreno y ha estado explicado a la perfección para que yo vea cómo pudimos contrarrestar un poco, ¿no? Inicialmente. Exacto, o sea que chapó. Porque luego tampoco terminó de ser la panacea, digamos. No le resolvió eso el problema a Kyle Shanahan porque luego en ningún punto del partido, esas carreras que os he dicho de Jeff Wilson, que rompe de 9, 12 yardas, la del touchdown de Deebo Samuel, no tienen continuidad realmente. Incluso con ese cambio, le vino bien en ese drive, vino bien en el inicio de la segunda mitad, en el tercer cuarto, que hace San Francisco también un buen drive, pero luego en el resto del partido San Francisco no pudo correr ni contra la defensa base de Cincinnati, la que puso en su game plan de cabecera, ni contra la defensa níquel, cuando ya pues tuvo que sacar uno de los tackles y tuvo que introducir a Mike Hilton. ¿Mirarías a la OL? ¿Mirarías a la OL con eso? Claro, el problema... Yo fíjate que con la OL me quedé más con una incapacidad en pass protection. En pass protection. Totalmente. Me quedé, te hablo yo ahora, visto tu análisis, ahora muy probablemente pues pueda cambiar muchas cositas, ¿no? Pero mi primer impacto de partido y esos 40 minutos que he podido verlo después de la euforia de verlo en el momento, que lo veo el de 40 minutos, que no me da más, pues vi que el pass protection no podíamos. No me pareció tan complicado en la carrera, la verdad no, pero bueno, quizás nos digas aquí alguna cosita más. Sí, el tema en el esquema de Kyle Shanahan es que suelen rendir mejor contra la carrera, en run block, que contra el pase, en pass block, sobre todo pues por lo que te comento, por el esquema. Es decir, en las jugadas de carrera la línea, digamos que se favorece de muchas cosas, se favorece de ese movimiento que hace San Francisco tanto pre-snap, que eso confunde mucho a las defensas, las desajusta, nunca saben realmente hacia dónde va a ir la jugada. Y la confunden también mucho, pues, la ayuda también mucho pues con el trabajo ya sea de Josh Kittle, ya sea de Kyle Juszczyk, que esos jugadores pues están en San Francisco por algo, ¿no? Porque son jugadores que son extraordinarios también como bloqueadores para la carrera, incluso en el trabajo de los receptores. En este equipo, si no bloqueas bien, no vas a jugar. Es algo que lo ha sufrido, por ejemplo, Brandon Ayuk este año. Si no estás comprometido 100% en cada jugada, incluso las jugadas que nosotros no vamos a ver, porque son jugadas de trabajo sucio total, si no estás ahí totalmente comprometido con Kyle Shanahan, no vas a estar en el campo, porque además Kyle Shanahan... Otra cosita que me has puesto luz. Cada vez que me pongas luz a algo, pues yo voy a parar. El tema de Brandon Ayuk, se ha hablado muchas cosas, de que si no jugaba tanto, de que le pasaba, que si Kyle Shanahan le estaba pues apartando. Tú claramente lo ves como que si no estás implicado en bloquear, en este equipo no juegas. No juegas, o sea, es una decisión... Es un equipo en el que los 11 tienen que estar a una. Aquí no vale las individualidades, de hecho por eso San Francisco pues tiene puntos muy fuertes como ese, que es un bloque, y tiene puntos débiles, que tiene momentos en los que necesita sacar una jugada individual muy clara y a lo mejor no llega, y no hay alguien que a lo mejor pare el vendaval, ¿no? Que luego comentaremos en el lado defensivo. Ese es un problema. Pero como te digo, la línea en carrera pues tiene la ayuda del esquema, de esos movimientos, y que están todos implicados realmente. En el touchdown de Deebo Samuel hay un bloqueo genial de Jawan Jennings que hace el crack block y se carga pues el edge de la defensa de Cincinnati en esa jugada. Y las carreras de Deebo Samuel van por ahí. La mayoría de las carreras de Deebo Samuel van por ahí. Ahora, ¿qué pasa, Luis? Que cuando hay que bloquear al pase, pues Josh Kittle tiene que salir a ruta muchas veces, los receptores ya no te van a acompañar y estás más solo. Entonces la vida es más dura. Eso cualquier jugador de línea, desde nuestro buen amigo Alejandro Villanueva, te lo va a decir, que es más, tú has dicho antes palabras, jodido, vamos a decirlo claramente, para un jugador de línea jugar al pase. Entonces San Francisco tiene problemas en protección, sobre todo San Francisco es un equipo que también ayuda a la línea con el play action, muchas veces pues mueve el pocket y eso, la línea defensiva, un jugador de línea defensiva lo que adora es al quarterback retrocediendo recto en el pocket, porque ellos saben directamente hacia dónde tienen que atacar. Cuando te están jugando play action, te están moviendo completamente la línea y tu rush ya no es directo, ya no vas directo al quarterback, vas, digamos que en un ángulo. Entonces ahí ya te están jugando, te están manipulando, digamos. Y cuando esas jugadas tienen que aparecer, porque no puedes jugar moviendo el pocket en situaciones de tercer down y largo, cuando la carrera no funciona, pues aparecen un poco las vergüenzas, entre comillas, de la línea. ¿Y dónde las tenemos? En el caso de 49ers, en el lado derecho.
El lado Tom derecho. Compton, el tackle que está sustituyendo a Mike McGlinchey, que está lesionado ya para toda la temporada. Dario Brunskill también tiene momentos en que sufre. Y ahí es donde aparecen los problemas. Tampoco Jimmy Garoppolo es un quarterback que en esas situaciones pueda escapar demasiado por patas. No tiene Entonces, esa capacidad, claro. Sí, muchas veces queda, como dicen los americanos, como un pato ahí muerto, digamos, y hay muchas jugadas de tercer down que frustran mucho, ¿no? A nosotros como aficionados, porque es que son jugadas que parece que no han mandado nada desde la banda. Por eso también muchas veces el cabreo con Kyle Shanahan. Sí. Pero son jugadas que realmente, por una combinación de todas esas cosas que venimos hablando, de no poder tener terceros downs cortos y de tener que proteger a un quarterback que tampoco se mueve demasiado, pues nos acaban pillando, ¿no? En esas situaciones que Cincinnati, pues, sobre todo en la segunda mitad hay varias que salen a reducir. Y de hecho, San Francisco, pues, solo pone 3 puntos en el marcador en la segunda mitad. Correcto. Y eso lo notan al final del partido, obviamente. Correcto. Por eso es importantísimo, por ejemplo, sobre todo para San Francisco, y esto es una de las cositas, mira, estábamos hablándolo en el backstage, un poquito en el back, ¿no? Antes de empezar, ¿no? Que para mí es muy importante que San Francisco trabaje mucho ese aspecto de indisciplinas, porque no podemos pedir un tercer down largo a Jimmy Garoppolo. Es muy difícil que, a ver, por capacidad es un tío que, bueno, pues te puede meter una, pero no va a ser constante, no va a ser constante en progresar en downs, ¿vale? En terceros downs largos hay que ir dejando las cositas fáciles, ¿no? Por eso creo que es uno de los puntos más importantes en los que tenemos que trabajar. ¿Tú ves alguna solución, alguna posible solución en la mejora de este pass protection? Dentro de que ya nos has aclarado y visualizado pues la limitación que tiene San Francisco ahí, pero ¿ves que se pudiera hacer alguna mejora o es el personal concreto, que ya lo has dicho también, el suplente de McGlinchey, que bueno, pues todavía no... Sí, no, es un hombre que es un trotamundos, digamos, es un jugador que tiene la confianza de Shanahan porque lo ha acompañado en varios pasos. Ha estado en Washington cuando él estaba allí, estuvo en Atlanta cuando fue coordinador ofensivo de Falcons. Entonces, bueno, es un hombre de confianza, pero que no es un hombre titular, digamos, que tú te programes como titular toda la temporada con él. Claro. Entonces, la solución que tienes, pues normalmente es dejar a jugadores extra a bloquear, normalmente. Es decir, más utilización del tight end, a veces pues juega 2 tight ends y deja a Charlie Warner o a Ross Dwelly, los otros tight ends, incluso hasta Kittel a veces se queda a bloquear, que también la gente pues se sorprende. ¿Por qué no sale a ruta Kittel? Pues para proteger también, porque si no es que no va a haber pase. Es que son situaciones en las que como la protección no sea mínimamente buena, no hay pase. Y Cincinnati, por supuesto, también hay que darle crédito. Y tiene jugadores que son capaces de... Ogunjobi es un jugador que te puede batir 1 por 1 en el interior. Hendrickson, que por fortuna para 49ers se lesiona y no está en la segunda mitad, pero en la primera ya dos señales que es un jugador que es capaz de saltar, pues de estar en un lado de la línea, meterte por dentro, saltar 2 o 3 gaps, porque es muy rápido y es muy ágil y te llega al quarterback rival. Y entonces San Francisco en esas situaciones lo tiene complicado porque es uno de los puntos débiles que San Francisco, para ganar, tiene que ser un tipo de partido muy claro, normalmente. Luego puede salir el partido extraño, o circunstancias, lo que sea, pero el tipo de partido que San Francisco juega y gana es el partido que juega contra Rams en el Monday Night, y es el partido que juega, por ejemplo, en los playoffs, el año de la Super Bowl. A Minnesota y a Green Bay los saca a los dos. Realmente cuando sale eso, no hay opción, porque no hay opción. Es que no hay opción. No hay opción para arribar. Exacto. No hay opción. De hecho, San Francisco en ese partido de final de conferencia contra Packers lanza 8 pases, que es increíble. Es decir, estás ganando sin utilizar una parte básica del juego. O sea, pero, que no flipen tanto ahora los Pats con ese partidito que hicieron, ¿eh? Que no flipen tanto que fuimos los que les pusimos la luz, ¿no? Claro, y nosotros en condiciones atmosféricas perfectas. Si recuerdas aquel partido, Luis, que no estaba mediatizado como el partido de Buffalo. Exacto. El problema es que cuando no funciona eso, hay una caída muy grande. Hay una caída muy grande porque los receptores de San Francisco tampoco son receptores, pues, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de Cincinnati, ¿no? Jamar Chase, Tyler Boyd, son jugadores que, digamos que por caderas, por agilidad, son jugadores que en espacios cortos se mueven mejor. Por ejemplo, que un Divo Samuel, que necesita pues más un recorrido de una ruta, el propio Kittel, bueno, está Irene, Ayuk también es un jugador que a veces en las rutas pues tiene todavía que pulirlas. Y no tiene jugadores, por ejemplo, un running back saliendo del backfield que te pueda batir 1 contra 1, un jugador como Christian McCaffrey. Entonces, San Francisco, el juego de pase, además, con un Jimmy Garoppolo que te saca jugadas muy buenas, pero que está también limitado porque, si os fijáis, San Francisco, la grandísima mayoría de los pases que lanza es en la zona media.
porque es el punto fuerte de Jimmy G. No es un jugador que al exterior lance demasiados pases. De hecho, más de una vez le han interceptado balones porque no le llega la potencia de brazo ahí y tampoco la precisión en esos lanzamientos es la que quieres. Entonces, cuando lanzas a la zona media es donde hay más gente, Luis. Claro. Y ahí es donde llegan los errores, que muchas veces Garoppolo tiene pases buenísimos, los que hace, por ejemplo, en la prórroga, son excepcionales todos, especialmente el penúltimo para George Kittle en tercer down, la jugada anterior al touchdown de Ayuk. Y también recuerdo el drive que se marca contra Seattle, el último, que no acaba, no acaba de darlo. Ese drive también fue un drive muy bueno. O sea que, es muy bueno, sí. Exacto. Pero tiene situaciones en las que no localiza defensores en esa zona media. Y es problemático. En el drive del final del partido, Jesse Bates tiene una intercepción en las manos y la deja caer. Probablemente ese balón hubiese sido retornado para touchdown, el partido se hubiera acabado ahí. Y hubiese sido una derrota para San Francisco. Ahora estaríamos hablando de otra cosa pues completamente distinta a la que estamos hablando. Es una situación parecida a la que le pasa contra Minnesota, en la que no localiza a Harrison Smith en el primer cuarto, cayendo a la zona media desde el tercer nivel de la defensa. Tiene esos problemas Garoppolo y San Francisco trabaja alrededor de ellos. Entonces, como tiene esos problemas ahí y en la protección, pues es un equipo que, como el partido se tuerza, como pasó en el cuarto el otro día, pues hay dos o tres drives. Afloran las cositas estas. Exacto. Y es difícil solucionar eso ya dentro de la temporada, Luis. Tienes que navegar alrededor de ellos sabiendo que siempre vas a tener ese punto débil. Claro, te tiene que ir todo viento a favor y ejecutar a la perfección lo que sabes hacer, porque si te sacan de eso, vamos a sufrir. Y algo que tú me has comentado también fuera de micro, evitar turnovers. Es básico. Para 49ers no es un equipo que, por ejemplo, quizás este año no están tan explosivos los Chiefs en ataque, pero es un equipo que a lo mejor se ve en un agujero de 17-0 y no se ponen nerviosos realmente. Saben que lo pueden recuperar en 5 minutos, 10 minutos de partido. El personal que tienen, claro. San Francisco, para remontar un 17-0, tiene que mascar mucho el partido y dominarlo durante 2 cuartos a lo mejor o 3 para darle la vuelta. No es un equipo que tenga esa explosividad, entonces tiene que tener mucho cuidado ahí. Total. Muy bien. Caray, tú. Qué masterclass, señores, ¿eh? ¿Qué os parece lo que os he traído aquí? Creo que estamos todos disfrutando un montón. Como le he dicho a David, que le aprovecho para saludarle, que estamos en un chat de Niners. Hoy voy a disfrutar y aprender como gorrino en barro, tal cual lo he puesto en el chat. He puesto el anuncio de que te venías para aquí y he puesto literal el tema. Hoy voy a aprender y disfrutar como gorrino en barro y yo, francamente, personalmente lo estoy haciendo. Voy a aprovechar un poquito porque sabes que es la voz del Yarder y me gusta a la gente darle esos saludos, ¿no? Ahí está pues David Blancuerce, ya lo hemos dicho, muy activo. Serpico, mira, me lanza un tema. Hablando de la explicación que has dado antes cuando hablábamos de todas esas ese entresijo de entender lo de San Francisco, magnífica explicación como siempre, Marco. Y pregunta, ¿no crees que ante el destrozo que les hizo George Kittle, los Bengals deberían haber ajustado su defensa sobre él con un descarado bracket? Nos lanza esta pregunta. Claro. Es que hacerle el bracket a Kittle es complicado, Luis, porque cuando hago pip es palabra. Es palabra para que todos podamos o todos puedan seguiros con el bracket y todo esto. El bracket es una estrategia defensiva que busca anular a un jugador del ataque con la táctica del 2x1, digamos. Intentar defender a un receptor normalmente con un jugador en la parte corta y otro esperándole en la parte profunda. Y entonces intentas obligar al quarterback a buscar otra lectura, básicamente. Ni siquiera intentar que fuerce el pase. Y con eso eliminas a un jugador. Es algo que, por ejemplo, Belichick y los Patriots pues, lo hace con bastante asiduidad con el receptor más peligroso del rival. Correcto. Pero, como te decía, Luis, es complicado, Serpi, hacerle el bracket a Kittle, porque normalmente las situaciones en las que Kittle sale a ruta, pues no son situaciones en las que realmente necesites a alguien en la zona profunda, porque si ves el partido son jugadas en las que tras play action la defensa va hacia un lado y Kittle pues atraviesa la línea hacia el lado contrario, lo que está es cruzando campo. Hay una situación, la mejor recepción del partido, ¿no? Claramente, que es la del justo antes del field goal que falla Robbie Gould en el tiempo regular, esa captura espectacular, ¿no? Con el balón muy arriba, esa jugada en la que bate el 1-por-1 de Bomber, pero claro, luego tiene un safety detrás, la ruta acaba yendo a la esquina de la defensa de Cincinnati y no va hacia la zona del safety que tenía por detrás. Entonces, es complicado. Contra un receptor que lo tienes aislado en un lateral, por ejemplo, San Francisco lo hizo mucho en este partido, en el otro lado, cuando atacaba Cincinnati,
pues sí lo puedes manejar más. Pero con un tight end es más complicado, sobre todo cuando está mucho en línea, digamos. Cuando me refiero en línea es que sale pegadito al tackle, que no lo utilizan como, por ejemplo, los Chiefs con Travis Kelce, que lo pueden poner en el exterior y que es básicamente un wide receiver más. Eso con 49ers es más complicado. Y el flujo del partido, Luis, que fue un partido en el que San Francisco no pudo correr demasiado y las jugadas pues fueron más del lado de Kittle, pero luego hemos tenido partidos en los que Kittle, tú lo sabes bien, pues a lo mejor acaba el partido con una recepción. Totalmente. Y el que hace el partido y las jugadas es Divo Samuel. También muchas veces es el flujo del partido. No creo que Cincinnati realmente, en defensa, no creo que el partido Cincinnati sienta que lo perdió. Ya. No, totalmente de acuerdo. Esos partidos en los que creo que en los dos últimos sí que he visto un protagonismo más elevado de George Kittle, por ejemplo, estos dos, este último y el anterior. He visto un protagonismo de George Kittle protagonismo, quiero decir, a nivel de estar como receptor. Protagonismo lo tiene siempre, porque para que esas jugadas de carrera evolucionen, el trabajo oscuro que hace es espectacular. O sea, protagonismo lo tiene siempre. Lo que pasa es que a nivel de recepción sí que en estos dos últimos lo he visto, ¿no? Y mi lectura más simple, que es la que ya os he explicado, pues era esta, ¿no? Y pues bueno, guardar un poco a Divo y que él tuviera más. Pero he visto claramente y con tu explicación, pues por qué todo eso se dio en el partido, ¿no? Brutal. Así que, bueno, ya ahí tienes, Serpi, la respuesta. Cierto es, y ya lo sabes bien, lo del bracket, pues ¿para qué hipotecar, no diría yo, de Cincinnati un tipo? Es que hubiera sido perder en muchas ocasiones un defensor que no ibas a necesitar. Claro. Perfecto. Tiro otra preguntita aquí de las que tenemos y ahora pasamos a la otra, ¿no? A la otra fase del juego. A la otra fase del juego. Y nos pregunta Pola Cochu, nos dice, buenas noches, Pola Cochu, ante todo, ¿vale? Y David Jiménez me dice, sí, se refiere a lo de voy a disfrutar y aprender como gordino en el barro. Dice, así es, bueno, y es que literal lo he puesto, en el chat nuestro. Pero nos pregunta Pola Cochu, ¿no merecería la pena meter a Lance de vez en cuando para cambiar la estrategia? Hacer lanzamientos más largos. Lance tiene buen brazo. Y aquí vamos a entrar en un tema que mucha gente, claro, tanto Niner como no Niner, pues también acusa a Kyle Shanahan. ¿Por qué te empecinas con Jimmy G si ya sabemos lo que es, lo que tiene? ¿Por qué no pruebas? ¿Cuál es tu versión de los acontecimientos con Lance? Esto es una de las cosas que nos preguntan más, Luis, y que nosotros en el podcast somos muy claros al responder, y es que los entrenadores son los que mejor conocen a sus jugadores. Entonces, cuando un jugador no juega, o cuando un jugador pues, es protegido, digamos, en el campo con el play call, es porque el entrenador no confía todavía en ese jugador, que no quiere decir que ese jugador esté condenado, digamos, en su carrera. Y el caso es que ahora mismo Trey Lance, en la cabeza de Kyle Shanahan, pues no está para jugar por encima de Jimmy Garoppolo. Mejor por encima de otro quarterback, que Garoppolo tiene sus, bueno, dicen, ¿no? Los amigos Niners, ¿no? Un poco estamos con el amor-odio con él, porque nos levanta del asiento en una jugada y nos hace llevarnos las manos a la cabeza en otras. Pero no deja de ser que este año está más aseado, ¿no? Sí. ¿No lo notas tú? Este añito le veo más aseado, ¿sí? Vale. Me parece que es el 9º en la clasificación de rating de pasador. O sea, que San Francisco podría estar muchísimo peor en la posición de quarterback. Y uno de los grandes problemas de Jimmy Garoppolo es que no se ha mantenido sano, básicamente. Yo creo más que su juego. El récord de 49ers con Garoppolo es extraordinario. Es de equipo top de la NFL. El problema es que Trey Lance de momento no está para jugar. Eso lo está demostrando Kyle Shanahan. ¿Por qué no se lo utiliza en esos paquetes que vimos en el primer mes? Pues eso se lo han preguntado a Kyle Shanahan. Se lo han preguntado y él lleva la respuesta clara. No quiere cambiar quarterbacks porque, como son tan diferentes, Trey Lance y Jimmy Garoppolo, cuando saca a Garoppolo y pone a Lance, no sabe qué defensa se va a encontrar. Entonces, el esquema de Kyle Shanahan es uno de esos esquemas que se dice que es amigable para el quarterback porque es un esquema que engloba todo, digamos, que al quarterback lo que te dice es, haz esto y no te preocupes de nada. Por ejemplo, incluye todo lo que son las progresiones, incluye todo lo que es el tema del blitz, los conceptos de ruta, todas las jugadas de Kyle Shanahan de pase, tiene una de los conceptos de ruta está destinado por si hay un blitz. Entonces el quarterback llega a la línea y no se tiene que encargar de, pues, oye, que parece que va a haber blitz, lo que veis siempre a Brady manejar un poco el tema porque tiene esa libertad. Y por supuesto porque es muchísimo mejor quarterback en ese sentido, mejor lector del juego, entonces ajusta y hace los cambios. Los audibles, los famosos audibles de cambios de jugadas. Eso no hace falta en San Francisco, aunque a veces se cambia la jugada porque, bueno, hay situaciones, pero eso está incluido dentro del esquema. Porque Shanahan sabe esa jugada más o menos qué defensa se va a encontrar. Cuando mete a Trey Lance en el campo y cuando ha tenido que jugar con Trey Lance, pues no sabe, porque no hay cinta,
qué defensa se va a encontrar. Entonces, para evitar esas situaciones imprevistas, pues no está utilizando a Trey Lance. Esa es la respuesta oficial. Luis, yo también te doy la respuesta personal. La que tú tienes, la tuya, por me interesa la experiencia, tuya. exacto, yo por la experiencia que tengo, jugar con 2 quarterbacks no es bueno. No es bueno porque rompe mucho la dinámica de la ofensiva. Porque estamos hablando de 2 quarterbacks. Cuando combinas 2 quarterbacks es porque son muy diferentes. No vas a poner 2 quarterbacks muy similares en una jugada uno, una jugada otro. Entonces, lo que buscas es las fortalezas de uno y las fortalezas del otro. Correcto. Y eso rompe muchísimo, porque esta liga es muy complicada. Es decir, esto no es una liga en la que tú puedas decir, pues ahora juego esto, después juego lo otro. Ya de por sí el plan original es difícil de que se cumpla para que encima tengas 2 diferentes. Pero fíjate, aquí Marco, que tú, por ejemplo, me has dicho claramente que para tú no lo ves. Fíjate que yo estaba a favor, ¿eh? Yo era, al decir pro Jimmy, me refería a que sí veía claro que iba a ser desde la offseason, la pretemporada, que iba a ser claro nuestro QB y que lo argumentaba muy claro que debía ser él. Pero cuando empecé a oír también la rumorología de que se le iba a preparar algunos paquetitos a Trey Lance, si te soy franco, me pareció bien. Me pareció bien a mí también. para encontrar a veces que las defensas no estuvieran constantemente sabiendo lo que todos ya sabemos y la obviedad del juego de Jimmy G y que eso les pudiera romper en momentos. A mí me pareció bien, ¿no? Y eso lo hizo San Francisco, Luis, el año de la Super Bowl con Jim Harbaugh, con Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, que no había jugado nada en su año de novato, pues empezó a entrar en esos paquetes, pero yo creo que ahí había un poco la idea de que en un momento dado iba a sustituir a Alex Smith, que luego una conmoción cerebral lo forzó. Y yo creo que en este caso se ha tanteado, porque yo, al igual que tú, tenía la misma idea. De hecho, hubo varias jugadas, un touchdown en su primer pase contra Detroit, fue un touchdown, contra el Green Bay, recuerdo que también anotó un touchdown en una jugada en la goal line. Era un poco con la idea de, bueno, pues en cuanto Jimmy lance 2 intercepciones, a ver si podemos cambiar. Porque esa es la idea, a largo plazo esa es la idea. Pero el partido de Arizona creo que le cambió claramente la idea a Kyle Shanahan, y lo que vio aquel día no le gustó. Además, es muy claro. Es decir, en aquel partido San Francisco hace 18 carreras contra Trey Lance. 18 carreras. Cuando haces 18 carreras con el quarterback es que no tienes confianza ninguna en el pase. Claro, y yo creo que ese partido, de hecho, desde entonces, bueno, a ver, Lance casi no ha jugado. A ver, eso sí se lo dices a Bill Belichick con Jones, yo creo que no es que no tuviera confianza, yo creo que es que le estaba preparando, pero claro, es diferente, ¿no? Es diferente. Las mentalidades. La situación de ese partido, tú lo recuerdas bien porque lo vimos en directo también, y es un partido que fue muy duro para 49ers en ataque. Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, la última que te tiro ahí antes y nos dice David, pero Marco, David Jiménez, ¿ni siquiera usarías a Lance en Red Zone? Por dar ahí un giro. En Red Zone. Claro. Sí, esas son las jugadas puntuales que estuvo actuando en esos primeros partidos. Sí. Yo creo que tampoco San Francisco es el número 1 en la zona roja, Luis, de la NFL. Tiene casi un 80% de touchdown. Fíjate. O sea que no está el problema ahí, David. No. Vale, o sea que, claro, el problema vamos, está ahí. Correcto. Los datos lo reflejan. Yo creo que está ahora mismo en una situación San Francisco en la que tiene que esperar, básicamente. Yo no tenía ese dato, Rubén, ya sabéis, los que me conocen un poco el perfil, no soy pues persona muy dada en tener asequible pues números, estadísticas y cosas. Yo voy más por las sensaciones de campo, pero oye, me has dado 2 datos para mí aplastadores, datos. Jimmy G, noveno quarterback en números de la NFL. Noveno quarterback rating. Señores, tomen nota. Y número 1 San Francisco en Red Zone. Bueno, pues creo que el discurso un poco de Trey Lance, por la madurez de todo, creo que queda justificado con lo que nos ha aportado aquí Marco. Y que San Francisco está en la carrera por los playoffs, entonces ya habrá tiempo para el novato. Ya habrá tiempo. Venga, seguimos. Vamos a ver la otra parte de la película. Porque claro, se nos va a ir un poco el tiempo. Se nos va a ir un poco el tiempo. Vemos, sabéis que siempre pues es 1 hora. Me gusta estar. Aquí con Marco estaría 3 o con quien sea hablando de fútbol americano, pero él también tiene sus responsabilidades. Y como le he hecho un atraco en el día de hoy, quiero pues por lo menos si lo hacemos bien, Luis, y lo completamos. Gracias, Marco. Y lo completamos. Sí, Cincinnati es curioso, ¿no? Porque el partido en ataque para ellos
pues habíamos estado toda la semana, ¿no? Pues dudando, ¿no? ¿Qué va a pasar con Joe Burrow por esa lesión que tenía en el dedo, que se había procurado en el partido contra Chargers de la semana anterior? Y en vivo, digamos, tuve la sensación de que el plan de Zac Taylor, del head coach de Bengals, fue demasiado conservador, que no atacó el punto más débil que tiene 49ers ahora mismo yo creo que todo el equipo, que es en la secundaria, ahí donde está señalando, en las esquinas sobre todo, en los corners. Te doy otro dato si quieres, Luis, de esos que te gusta apuntar, pero hay 10 corners que tienen un quarterback rating cuando les lanzan a ellos de 120 o peor. Sí. 10, y 2 son de San Francisco. Josh Norman y uno de los novatos, Dimo Lenoir. Súmale a eso las interferencias, que San Francisco es el número 1 de la liga, interferencias contra el pase, que esas no entran en el rating, pero que son yardas que perjudican muchísimo al equipo. Claro. Y San Francisco tiene un punto muy, muy débil en esa secundaria. De hecho, es el punto que a mí me preocupa más y me hace ser menos optimista a una posible carrera, digamos. San Francisco se puede meter en playoff, de hecho, por porcentajes ahora tiene una buena posición, aunque depende mucho el partido del domingo. Claro. Pero torear en 3 plazas consecutivas en playoff fuera, pues, aunque este equipo está jugando mejor fuera que dentro, me hace dudar por eso. Y además, ya vemos los que están arriba, o sea, Kyler Murray, Aaron Rodgers, Tom Brady, o sea, no son 3 cualquiera. Exacto. Claro. Que te pueden meter en un lío. Entonces, tuve esa sensación y apostó mucho por la carrera, por Joe Mixon, que no es algo que se le pueda echar en cara porque San Francisco, al contrario que Cincinnati en defensa, pone su frente básico de 4 hombres y 3 linebackers cuando el personal fue básico de Cincinnati, pero cuando fueron a níquel, pues fueron con 6 hombres en la caja y Cincinnati no pudo correr en ningún momento. De hecho, Mixon acabó el partido con 18 carreras, 58 yardas, pero San Francisco estuvo casi todo el partido con los 2 safeties atrás, con Jimmy Ward o Jacques Quitar, o ya fuera Jimmy Ward y Ufanga, o todos los novatos. Entonces, contra eso tienes que correr. Porque te estaban haciendo los brackets que antes nos decía Seppi, creo que era, pues se los estaban haciendo 49ers con los safeties a los corners porque los estaban intentando proteger. San Francisco en el partido yo creo que son 2 jugadas cobertura al hombre, Luis. Todo el resto del partido es cobertura zonal. Incluso en situaciones en las que Cincinnati ponía 3 receptores en un lado, que eso normalmente te obliga a jugar con un safety únicamente atrás y masa individual, pues respondió a esa situación en cover 2 y mucha trampa 2 con Fred Warner pues prácticamente convirtiéndose incluso en situaciones en el tercer safety, porque caía muchísimas yardas hacia atrás, que sabéis que Fred Warner es un jugador que corre muchísimo campo, que es casi como un safety. Sí. Entonces, claro. Menos mal de Fred Warner, ¿eh? Y oye, sí, y al Sair, que está. Sí. Está al Sair estaba en todas. Un undrafted, pero vamos. Oh, se me está cayendo la baba viéndole. Sí. Entonces, Cincinnati estaba, digamos que comprometido ahí, porque no podía correr y lanzar no era fácil por la defensa que le estaban poniendo. Aunque los corners no eran buenos, pero claro, si tienen otro detrás ayudando en el safety, pues situaciones pues, son complicadas. Y luego fallos propios. Cincinnati este partido, aunque el marcador se encarrila muy bien para 49ers, está 26 en el último cuarto, está 26 el partido, pero hay muchas, como decimos por aquí por Andalucía, hay muchas mijitas. Muchas mijitas que se van dejando por ahí. Hay un drop de Jamar Chase en el primer drive que mata esa posesión. Hay una penalización que también mata otra posesión cuando estaban cerca de la endzone de 49ers. Nos concedieron mucho, afortunadamente para los Niners concedieron mucho. Hay un 4º y 1 que normalmente es una situación en la que hubieran buscado el primer down ya en la zona roja de 49ers y chutan el field goal, que eso para San Francisco es una victoria en un partido en el que básicamente estás jugando la defensa de doblarte pero no romperte, que te chuten el field goal, estás encantadísimo. Claro. Y luego, por supuesto, hay que hablar del tío Nick, de Nick Bosa, porque afecta muchísimo el juego, tanto el de carrera como el de pase. En números, que tú seguro que los números tienes, de jugador está mejor que cuando debutó, que a todos nos alucinó ese Nick Bosa, ¿vale? Que todos alucinamos con la irrupción de Nick Bosa en la liga. Pues señores, está mejor ahora, aunque los highlights no os lo parezca. Eso sí que tengo yo tanto la sensación de campo como por números, como Rubén confirma. Sí, ahí Serpi pone los datos en el chat. Sí, pues mira, vamos a leérselos. Nick Bosa lleva 14 sacks, tercero en el ranking, y 18 tackles, primero en el ranking. Y qué poquito se habla de él. Cierto es, amigos. Y en golpes al quarterback también es líder de la NFL, por encima de Garrett, por encima de Parsons
Y él lo dice en rueda de prensa, que es un jugador más, digamos, más inteligente, más sabio, en el sentido que jugar defensive end hay situaciones en las que, bueno, te puedes dejar llevar, entre comillas, puedes hacer un poco la de Romario, Luis, te tiro ahí una como buen seguidor del Barça, Sí. pero él sabe cuándo se tiene que dosificar y decir, en esta jugada probablemente pueda yo sacar tajada. Y se está dosificando en ese sentido mejor, sin decir que está perjudicando a la defensa, ni muchísimo menos tomándose jugadas libres, pero él es más sabio. Él quizás como novato, si lo recordáis, como novato era un torbellino. En todas las jugadas iba al 100% y eso en la NFL es muy difícil. Entonces él sabe en qué jugada, pues a lo mejor en vez del 100 vas al 90 y en la siguiente vas al 110. Entonces eso afectó el partido. Es inteligente. Exacto, más sabio, como dice, más inteligente. Entonces, Cincinnati, cuando ya no le quedó más remedio, en el último cuarto tuvo que ir al pase pues de forma desaforada y abandonó la carrera y ahí es ¿Tú crees que el cambio, mira, como nos apunta David, por ejemplo, aquí dice, el cambio de lado le ha venido genial a Bosa para enfrentar a los right tackles la mayor parte de los snaps? ¿Crees que por ahí también puede ser una de las mejoras que haya tenido Bosa? Nos dice David Jiménez. Sí, le están cambiando mucho. Él, de hecho, al empezar la temporada estaba casi anclado en el lado izquierdo de la ofensiva, digamos, como right end en la defensa de 49ers y no sé si fue a raíz de la lesión de Kirlo y ya tiene que, en el partido de Chicago creo que fue, pues es cuando ya le van alternando más. Bien. Yo creo que le viene bien, porque puedes variar más las situaciones por las que atacas. De hecho, antes se puso una jugada en Twitter, no era una jugada de pase, era una jugada de carrera, pero estaba alineado contra un tight end. Entonces, esos matchups los puedes generar más cuando no estás tan anclado y la defensa pues también lo tiene más difícil, ¿no? Para predecir un poco cómo vas a lidiar con ese Miura cuando no sabes en qué lado de la defensa lo vas a tener. Claro, claro. Bueno, eso es genial. Eso es genial. Y de Cincinnati, ¿por qué crees que fue a Marrategui? Porque con Barrow, teniendo a Barrow y viéndole al nivel que está, yo le doy las llaves les doy las llaves. Del coche, sí. ¿No? Barrow hace un partidazo. Bueno, además que lo hace, además de que lo hace. Yo las dudas que tenía con el dedo y me las reflejaba el game plan tan conservador, en el tercer cuarto lo comenté por Twitter en directo, se me despejaron completamente en el último cuarto. Porque en el último ¿Crees que pudo ir por ahí? ¿Crees que pudo que el game plan, el estado, el que creyeron, bueno, inicial, que venía Barrow, ¿vale? Esa lesión en el dedo, que probablemente no le permite tener la precisión. Quizás el game plan se centró en no exponerle tanto por ahí y por ahí. Sí, pero bueno, podía haberlo ajustado. Antes, claro, sí. Antes, igual que hemos hablado del ajuste que hizo Kyle Shanahan directamente en el primer cuarto. Sí, yo tengo esa sensación. Quizás Frank Taylor pensaba que podía ser un partido que San Francisco controlase mucho el reloj, porque es la tónica general de lo que está haciendo 49ers, y no quería plantear un partido en su ofensiva tan a lo loco. Quería plantear un partido pues más de vamos a intentar darle un respiro a nuestra defensa, pensando él que a lo mejor la defensa iba a estar mucho tiempo en el campo. Iba a sufrir más, claro. Y luego, como digo, muchos errores puntuales. Este partido para Cincinnati realmente no hubo... La diferencia que hubo en el marcador nunca la hubo en el campo. San Francisco nunca fue un equipo tan superior. Por eso luego, claro, cuando estás viendo el partido en directo y como aficionado de 49ers, pues te llevas las manos a la cabeza. ¿Por qué ahora nos están anotando y demás? No en manera de contener. Es que en realidad eso era lo normal. Cincinnati tiene una ofensiva que es de las mejores de la NFL. Y los pases que completa Barrow en el último cuarto son increíbles. O sea, no puedes decir que sean malas defensas o que los corners hicieron un mal trabajo porque es cierto, ¿no? Que son un punto débil. La jugada del touchdown de Jamar Chase, el primero, es una jugada increíble. Es cuarto down de por sí, que es un down que en una situación normal de partido la defensa habría hecho su trabajo. Pero claro, cuando estás 14 abajo a 8 minutos o 9 de la conclusión, tienes que jugártela. Y es una jugada que se rompe el pocket y que Barrow escapa y Jamar Chase ajusta. Y cuando lanza el pase Barrow, Jamar Chase está en dirección contraria a donde va el pase. O sea, que él tenía la confianza de que Chase iba a ajustar, iba a ir a ese punto y el pase está completado más por milímetros. O sea, que es una jugada en la que, chapó, te quitas el sombrero y no tienes más que decir. Y no hay más. Había trabajado bien la defensa de San Francisco. Sí, totalmente. El tema, pero bueno, es lo que hablamos muchas veces también, pues comento un poco en el podcast. Cuando hay una ejecución de algo a la perfección, el antídoto, la defensa es complicado. Es complicado. Claro. Cuando hay una buena ejecución, es complicada. Luego en el siguiente drive el otro touchdown que hace Cincinnati en el último cuarto hay un lanzamiento de Barrow para Tyler Boyd que sale desde el slot, que tiene a Arden Key completamente en la cara.
O sea, y es un pase de 25 yardas el balón en el aire, no es un pase fácil, que tiene que sortear la defensa zonal de 49ers y lo completa con un jugador en la cara. Y luego el segundo touchdown de Ja'Marr Chase es una jugada, pues, esas de fundamentos. Está Ja'Marr Chase en el lado corto, abierto completamente. Y si os fijáis en esa jugada, pues Barrow hace como el amago, es una slant and go del receptor, va a amagar esa ruta en la que vas a cortar en diagonal a las 3 o 4 yardas, pero no vas a hacer esa ruta completa, sino que luego vas a hacer, digamos, hacia adelante, hacia acá, que me veis al revés, y luego sí, exacto. Esa es el slant and go, y si os fijáis como Barrow hace el movimiento tras recoger la pelota de hacer el movimiento de lanzar el slant. Jimmy Ward no va hacia el lado de la ayuda, se queda el safety en ese lado pues más estático, porque en principio su movimiento es reaccionar a la slant. Claro. Y no llega a tiempo. Entonces, Barrow, en cuanto ve que Jimmy Ward no va hacia su lado, pues dice, tengo la opción de colgarla. Y es pase perfecto. Y, por supuesto, en el 1 contra 1, que creo que era el novato, Ambry Thomas, no tiene nada que hacer. Contra otro novato, pero claro, un novato que es un jugador diferencial, como es Ja'Marr Chase, que es el jugador, por ejemplo, que te decía que no tiene San Francisco, digamos, para esa habilidad de batir un 1 contra 1 con esa capacidad tan insultante. Por cierto, este novato que fue el que creo que cometió 2 illegal use of the hands. Exacto, ¿no? sí, que anularon un sack y una intercepción. Dos usos ilegales de la clave. Sí. Aunque bueno, dicen que es un jugador que tiene confianza, digamos, que es lo importante, básicamente. Errores cometen todos, y más los novatos. Lo importante es no perder la confianza. Cuando pierdes la confianza, se dice mucho en el puesto de quarterback esto, Luis. Sí, y totalmente. Hay que cuidarlo, hay que mimarlo, etcétera. Ahora, por ejemplo, está hablándose con Trevor Lawrence, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Urban Meyer. Pero pasa con todas las posiciones. Y hay, sobre todo, corners que están muy aislados. Como no tengas confianza, estás muerto. Porque, por mucho que la defensa, y San Francisco lo intentó en ese partido, hay situaciones en las que al final, como esta, el corner está solo. Está uno contra uno, incluso con defensa zonal. Pero si el safety tiene que reaccionar a lo que el ataque enseña, las defensas siempre están condicionadas en ese sentido por el ataque. Totalmente. Y luego, pues, la otra jugada clave, que fíjate, venía yo grabada desde ayer, Luis, antes de saber que íbamos a estar aquí hablando tú y yo. Bueno. Pero es la última jugada del ataque de Bengals en la prórroga. Creo que es una jugada fundamental, porque es un 3rd y 3. Si eso, pues mañana ya, porque claro, hoy se está haciendo tarde, pues pondré el vídeo, así ya la gente... vale. Pues todos al perfil de De Jong, y que mañana nos va a ilustrar todo esto que ahora va a contar. Lo ilustrará todos al perfil de De Jong mañana. Es un 3rd y 3, está Cincinnati, vamos, a las puertas de la goal line de 49ers. Es ese momento que ya prácticamente veíamos el partido perdido. Cincinnati con un touchdown ganaba el partido. Estaba moviendo bien el balón. Y es un 3rd y 3, que es una situación en la que el pase, pues, te esperas, ¿no? Que salga de las manos del quarterback muy rápido y llega el saque, ¿no? El segundo de Nick Bosa, y todas las loas, digamos, las felicitaciones son para Nick, que hace una jugada brutal, pero a mí me llamó la atención, Luis, porque si ves la jugada, es un 3rd y 3 y Barrow tiene la pelota 4 segundos en su mano. Y eso no es normal. No es normal en un 3rd y 3 que el balón esté tanto tiempo en las manos del quarterback. Entonces, ¿por qué Nick Bosa llegó? Le dio tiempo a llegar, que es cierto que hace un buen 1 por 1, batea a su par, pero ahí hubo algo más. Claro. Y ves la defensa y ahí, pues el plan de D'Amico Ryans, en este caso, del coordinador defensivo, batió la jugada mandada por el ataque. Ahí ponen 6 hombres en la línea, ya lo veréis cuando ponga el vídeo por Twitter, tienen 6 hombres en la línea amenazando el rush, los 49ers, y de esos 6, pues entran 3 y luego 1 que añaden que no estaba en ese frente de 3. Ese que entra, que estaba, digamos, oculto, que es Kawon Williams, el corner del slot, es el que entra a última hora y es el que ocupa al guard derecho y permite que Bosa tenga el matchup 1 contra 1, que no le puedan doblar, que muchas veces nos dicen, ¿cómo dejan 1 contra 1? Pues porque hay situaciones en las que la defensa te obliga, no tienes más remedio. Sobre la marcha no puedes, en ese sentido, cambiar toda la protección. Y San Francisco, en una jugada en la que parecía que iba a ir a saco, en 3rd y 3 por Barrow, pues al final, ¿qué hace? Pues manda casi todo el mundo atrás y tiene el bracket a Ja'Marr Chase, que es la jugada clave, porque es la ruta en la que tiene. Es una ruta muy cortita para ganar esas 3 yardas, pero inmediatamente tiene el bracket, ese que nos decía Serpi, tiene que saltar esa lectura, se va al otro lado, tiene otra vez otro bracket en el otro lado, con el safety ayudando al corner, y la última opción que le queda, que es el pase a la zona media, para Tyler Boyd, pues estaba Fred Warner en esas rutas que te he dicho yo antes que caía como un loco a la parte profunda, y se encarga de esa ruta. Entonces no tiene. John
Joe Barrow hace sus 3 lecturas, las 3 están cubiertas y encima del buen trabajo de todos esos jugadores, pues está la brillantez individual de Nick Bosa, que caza a su ex compañero de equipo en college y Cincinnati no tiene más remedio porque ha sido una locura que chutar el field goal y ahí llegan las buenas jugadas de Jimmy G para... El drive final. Exacto, pero que no habría existido sin esa buena jugada de toda la defensa, que es lo que yo quería incidir en el vídeo. Cuando lo veáis, que no solo fue Nick Bosa, que al final esto es... Por eso nos gusta tanto el deporte de equipo, por excelencia. Esto es lo que intentamos traer aquí. Mira, has hecho una escenificación de lo que en este pequeño espacio, este humilde y pequeño espacio, intentamos, ¿no? Que muchas veces, y como nos ocurre, vemos los partidos, pues una vez, porque queremos ver el máximo que podemos, exacto, los vemos una vez, y luego, pues salimos a comentar, me pasa a mí también, y hacemos esa sobrereacción sobre lo que hemos sentido, ¿no? Pero que si paramos y tenemos el tiempo de ver todo esto que que Marco nos acaba de explicar, entenderemos muchas cosas. En esa jugada, pues unos hubieran dicho, ostras, Bosa, qué jugador, no sé qué, oye, ¿qué hace? ¿Qué hace este qué hace Barrow ahí congelando el ovoide que no lo suelta? No, señores, ocurren cosas entre medio y eso es lo que a mí me encanta, para que todos esas sobrereacciones que tenemos, que son muy, muy lógicas, natural, no nos podemos culpar por eso. Hombre, por favor, no nos flagelemos por ello. Por supuesto. Pero que luego, traerlo aquí, al menos aquí, pues el tiempo que nos da con un partidito, entenderemos un poco más este deporte y muchas de las cosas que aquí tendremos. Nosotros por eso somos también muy prudentes cuando nos preguntan mucho por el play call o si algo no está bien diseñado. Fíjate que nosotros, bueno, pues somos aficionados, ¿no? Al fin y al cabo. Y nos podemos meter con esta profundidad. Imaginaros un entrenador con su grupo que solamente se está fijando en su equipo semana a semana, que tienen sus asistentes, sus ayudantes que les planifican. O sea, las jugadas están pensadas, ¿eh? Cuando van al campo es por algo. Luego, por supuesto, hay fallos y nosotros podemos opinar. Faltaría más, ¿no? Pero somos muy prudentes en el sentido de que esta gente, pues, por supuesto, tiene unos medios y un tiempo que nosotros no tenemos. No tenemos. Ni por supuesto, estamos al nivel de conocimientos de ellos. Por eso Rubén y yo somos siempre muy prudentes, bueno, ¿no? A la hora de criticar. Yo diría que tú sí estás al nivel de conocimientos, ¿eh? Otra cosa que, bueno, pero de al menos entender mucho más con todo lo que entendemos el juego, por supuesto, pero no tenemos eso que tú comentas, ¿no? El tiempo de decir, pues me dedico a esto y me fijo completamente en el rival y bueno, pues ahí salen cosas. Es muy bonito ese deporte por eso también, porque te permite, puedes disfrutar el partido, yo lo hago, como tú dices, cuando juega en directo y yo no me estoy fijando en nada de lo que estamos hablando ahora, pero lo disfruto, lo sufro cuando es mi equipo, pero luego puedo también meterme en el vídeo ya más tranquilito sabiendo que vamos a ganar el partido. Exacto. Y también aprendo muchas cosas y verlo mucho. Y hacer una lectura de todas las cositas que ocurren, ¿no? Y ya, de verdad, no te quiero trasladar más, cogerte más tiempo porque es que ha sido una gozada. Como tú veas, Luis, como tú veas. No, ha sido una gozada tenerte aquí, está siendo una gozada el tenerte, pero un poco por sacar conclusiones ahora, sacar dentro de lo que habéis podido ver, chicos, gracias por todos los que estáis aquí escuchando y yo estoy aprendiendo como bien intuía que iba a pasar. Pero por sacar una lectura ahora de las dos conferencias en las que, bueno, por un lado está pues Cincinnati y el otro San Francisco. Viendo lo que viste sobre el terreno, cómo estás viendo ahora esas conferencias, que tienes también una visión así general, ¿ves a un Cincinnati progresando hacia playoffs con la capacidad que tiene? Entrando en playoffs. Yo ya te digo que yo personalmente más allá, no, pero entrando en playoffs, ¿ves a Cincinnati ahora con capacidad? Vamos a ver el calendario aquí, Luis. Mira, van a Denver, este domingo van a Denver, luego reciben a Baltimore, a Kansas City y van a Cleveland. Hombre, no es el calendario más fácil, porque ninguno de los 4 partidos dices, de antemano dices van a ganarlo. Claro. Yo creo que tienen capacidad para meterse, porque lo hemos hablado, ¿no? En el programa. El partido lo juegan de tú a tú con los 49ers, no es un partido que realmente puedan decirse que estaban siendo dominados, incluso cuando iban perdiendo por 14. Correcto. Tienen problemas en la progresión. Yo creo que Joe Barrow, en ese sentido, Esta parte yo me he obcecado desde el principio en el podcast que hago semanalmente, también cuando hicieron el draft, todo. Yo dije, OL. Yo, o sea, a este tipo le pones una OL
como la que tiene Tom Brady y es el asesino No, silencioso de la liga. Sí, no. Hostia. Están a un nivel. Esos dos no, bueno, no queremos hacer de menos a Tua, ¿no? Pero Joe Burrow y Justin Herbert, los tres de ese top 10, parecen Burrow y Herbert parecen dos jugadores diferenciados, ¿no? Tua puede ser un buen quarterback, no decimos que no, pero estos dos tienen un punto extra que dices tú, pueden ser realmente peligrosos si todo va bien en sus carreras, a nivel de lesiones, etcétera. Entonces, sí es cierto que la protección falla un poco en ese aspecto, pero luego la defensa es bastante completa, ya lo hemos hablado. Es una defensa que, mira, tiene 49ers con su juego de carrera y de tú a tú le sacan de ese plan. Le sacan. Sí, le sacan completamente y no obtienen durante el partido opción 49ers de correr como a ellos les gusta con la pelota y no tienen, vamos a ver si recuperan el parte que lo de Hendrickson no es grave. Logan Wilson, el linebacker que tienen fuera, que es un jugador importante, pues no debe estar tampoco demasiado tiempo fuera. Y en secundaria no es un equipo que les puedas marear a base de pases. No. O sea, es un equipo complicado que puede ganar prácticamente cualquier partido. Hemos visto los destrozos que les ha hecho a Baltimore. Y Baltimore es el líder en la división. Les han ganado los dos partidos y con bastante suficiencia. Entonces, yo creo que es un equipo que está ahí. La carrera es increíble en la AFC, Luis. Es que el líder tiene solamente 2 victorias más que ellos. Es que el líder está en 9-4 y ellos están 7-6. No sé si ahora están dentro o fuera de playoffs. Pero te diría yo que creo que están fuera. Creo que están en Indianapolis y Buffalo. Están fuera. Entonces, pero es que la diferencia es mínima. Pero bueno, pero que pueden tirar. Baltimore está en problemas, ¿eh? Baltimore físicamente se le está cayendo muchísimas piezas a John Harbaugh. Entonces, si se meten como campeón, Luis, pues es un equipo que su partido como local, pues, ¿por qué no? Y luego, bueno, pues y habiendo llegado ahí sin la exigencia que tienen de ser un equipo que se les exija tener que estar en Super Bowl, señores, salgan y jueguen. O sea que, y eso también pues relaja bastante el poder. Creo que es un equipo que está a un año todavía de seguir metiendo más piezas, donde tú dices, en la línea, en la defensa, ¿por qué no? Es un equipo que todavía puede meter más piezas, que está a un año de, pero es un equipo que ya es peligroso y tengo la misma sensación con 49ers. 49ers es un equipo que ahora mismo tiene pinta de que está a un año de ver si lo de Trey Lance va cuajando y reforzar un poco esa secundaria, que ahora mismo pues es un punto débil del equipo, que perfectamente se puede partir la cara con cualquiera, pero que puede perder contra cualquiera. Yo pensaba que estaría, fíjate que estamos de acuerdo, la secundaria de San Francisco está mal, pero afortunadamente gracias a esa línea defensiva y la parte de linebackers que ha salido bien, está ayudando bastante a que no sea tan desastre como el que yo me presuponía, ¿eh? De hecho, estoy contento, digamos, y optimista por el hecho de que el RAS no depende de Bosa. Ahora mismo San Francisco es top 10 de la NFL en sacks como equipo. Creo que es noveno. Correcto. O sea, que no hay ninguno con 10 sacks, digamos, después de Bosa, pero todos hacen un trabajo que es puro, pero bueno. Y eso que no está jugando D4, que digamos que era el otro gran rusher. Y los linebackers, pues ya sabemos quién es Warner. Shahir está jugando muy bien, puede que recupere a Grillo. Entonces, sí, Jimmy Ward es un muy buen safety. La defensa tiene esos 2 puntos que digamos que tiene que trabajar alrededor de ellos. Es lo que hablamos con el ataque, ¿no? Digamos, sabemos que tienes puntos que no puedes solucionar a día de hoy, pero que tienes que intentar trabajar sobre ellos, alrededor de ellos, ¿no? Perfecto. Y por eso San Francisco pues, puede, ¿no? Perfectamente ser un equipo, vamos, si San Francisco gana los partidos que se supone que tienen que ganar y se mete en playoffs, imagínate que se cruza con Rams, pues no le hace ninguna gracia a Rams abrir playoffs contra ellos. No es precisamente un partido de wildcard que tú digas, bueno, pues facilito y ya en el divisional me preocupo. Sí. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Pues Marco. Marco Álvarez. Te llamo Álvaro, te llamo Rubén. Pero Marco. Es culpa mía por no poner el nombre, poner la cuenta de Twitter. Ahí está. Señores, ahora sí, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que ha sido un tremendo honor, primero, y un placer escuchar esas explicaciones. He aprendido mucho, como cada vez que voy y puedo irte a leer o verte alguna explicación. Mañana todos al Twitter de John, porque nos va a escenificar esto que nos ha explicado, esta última jugada que muchos, pues en el momento del fragor hubieran pues dicho 1000 cosas, pues vista como él lo suele hacer, con ese ojo de halcón, pues nos va a aportar mucho. Y vamos a comprender más este juego, que al final es lo que queremos todos, ¿no? Tener ahondar en ese conocimiento. Marco, muchas gracias, de verdad, te lo agradezco. A ti. Voy a intentar volverte a traer, ¿vale? Puntualmente. Sé que como vas y que te gusta ver todos los partidos y con todo eso no puede ser asiduo, pero puntualmente y con tiempo sí me va a gustar que nos puedas acompañar algún día más. Creo que la gente estará
encantada de haberte tenido aquí, yo el primero. Y muchas gracias, de verdad. Campeón, eres un crack. Me lo he pasado fenomenal y he estado, pues, como siempre, ¿no? Yo te he tenido al otro lado, siendo yo el presentador. Ahora estaba de invitado y igual de gusto. Eso sí que no ha cambiado. Ha sido un auténtico placer. Campeón. Chicos, gracias a todos los que estáis aquí. Hoy pues he tirado alguna preguntita de lo que me decís. Sé que es la voz del Yarder, nos gusta escucharos, pero hoy quería exprimir a este pedazo de crack que tenemos aquí y que pudiera aportaros a todos vosotros pues ese valor, ¿no? Así que disculparme si no hemos estado muy atentos a vosotros. La voz del Yarder, sois los importantes. Gracias por estar aquí, chicos. Hasta otra. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Marco. Chao, chicos. Chao, Luis. Chao, chao, chao. Vamos a decirle a nuestro compañero corte ya. Nos vemos. Y los chicos ya mi programa, Hakakán, sin problema, Luis, chao. Gracias a vosotros, Guti. No, gracias a vosotros, de verdad, os lo agradezco un montón.